Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Bueno, como siempre, todas las mañanas acompañándoles con su programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla José Luis Coello Mendoza. Y acá en la cabina, bueno, como siempre, listos, preparados para iniciar un nuevo recorrido por este diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, amados oyentes, que siempre se va a tratar de su voluntad y todo va a ser para su gloria. Acerquémonos entonces a Cristo con la oración nos conecta. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu santa providencia, porque siempre es buena, tu voluntad siempre es buena, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento. También, Señor, a cambiar en nuestro pensamiento aquellas cosas que no son bíblicas, sino aferrarnos a tu palabra en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Estás sintonizando Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Es momento entonces de compartirles una frase, una reflexión. Nuestras decisiones sobre el uso del dinero deben reflejar que Dios debe ser valorado por encima de todo. Amados oyentes, la teoría subjetiva del valor no es un subjetivismo puro. Simplemente reconoce que como individuos podemos tener diferencias en lo que pensamos que valen los bienes y servicios. Sin embargo, el cristiano debe tener siempre en cuenta el valor objetivo e intrínseco de Cristo y su reino. Nuestras decisiones sobre cómo emplear nuestro dinero deben reflejar entonces el hecho de que Él, Cristo, debe ser valorado por encima de todo. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bueno, sin perder tiempo, iniciamos de inmediato nuestra sección Grandes Temas. Conversaremos sobre las riquezas en la cosmovisión cristiana. Para ello tenemos como invitado a nuestro hermano Alejandro Mirabal, quien es coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Alejandro, una vez más, doy gracias a Dios por acompañarnos, por permitirte acompañarnos acá en Dinámica 92.9 y en tu programa Conectados al Camino. Gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias, hermano, por la invitación. Gracias al Señor. Gracias a todos los que nos escuchan. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Bueno, vamos a desarrollar este tema súper interesante, de verdad, basado en Lucas 12:15. Hermano, las riquezas en la cosmovisión cristiana. Sí, bueno, quisiera por lo menos leer el texto para tener una idea general de lo que vamos a hablar hoy. En medio de esa pregunta que le hicieron a Jesús, que los ayudara para repartir algunas riquezas, y anterior a la parábola del rico insensato, Jesús pronuncia este versículo, estas palabras. Él les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que ahí está Jesús dando la orientación correcta, o por lo menos está diciendo lo que no es la orientación del hombre, ¿no? Lo que no consiste la vida de los seres humanos en ninguna época, bajo ninguna circunstancia,
se define entonces por los bienes materiales que posee o por la riqueza material. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir acerca de esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El uso de las riquezas, de quién son, cómo se utilizan, cuáles son los medios, los fines, el corazón con el que se utilizan, y en algunos puntos es diametralmente opuesto a lo que el mundo piensa. Entonces hay que dedicarle tiempo a la lectura de la Escritura para ver todos estos detalles que se nos enseñan acerca de las riquezas. En algún momento, como le digo, hermano, y a todos los que nos escuchan, nos sentiremos muy identificados con las corrientes del mundo, teorías económicas, etcétera, pero en algún momento veremos que es opuesto a lo que la Biblia enseña. Entonces hay que dedicarle el tiempo para estudiar. Pero estamos hablando entonces de las riquezas dentro de la cosmovisión cristiana, y necesitamos definir qué es una cosmovisión, en qué cosmovisión estamos actualmente y cómo el cristianismo responde a esos desafíos presentes del pensamiento humano. Cuando hablo de una cosmovisión, hablo de una interpretación del mundo que nos rodea. Por eso es una cosmo, de todo, del universo que nos rodea, de sus diferentes partes, pero también cómo se integran, y no solamente de cosas materiales, sino también de cosas inmateriales, de pensamientos, ¿no? Eso es una cosmovisión, una interpretación del mundo que nos rodea. Y esa cosmovisión, o toda cosmovisión, intenta responder por lo menos 3 preguntas fundamentales: ¿quiénes somos?, de dónde venimos y a dónde vamos. O sea, de eso es lo que se enfoca una cosmovisión, ¿verdad? ¿Cuál es la cosmovisión más prominente, más común en nuestro alrededor, especialmente en América? Bueno, la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Es una crítica a la modernidad, que es un periodo histórico que va desde el Renacimiento hasta los tiempos presentes. Pero la posmodernidad entonces critica algunos valores obtenidos en este periodo de tiempo, quiere desligarse de las ideologías grandes, de la industrialización, del uso que se le ha dado a la tecnología como el progreso y la meta máxima del ser humano. No hay verdades absolutas en la posmodernidad. Los metarrelatos, es decir, esas interpretaciones de la historia general, macro, ya pierden valor, y hay una reacción a todo tipo de autoridad. Esa es la posmodernidad. Si hay 3 palabras para resumir, sería consumismo, hedonismo y nihilismo. Podemos hablar un poquito más de eso, pero quisiera por lo menos dejar claro lo que es el consumismo. El consumismo pues trata precisamente de consumir, de que nuestra identidad como persona se mide por el consumo. Somos valorados como consumidores de bienes o de servicios, y entonces ahí está. Podemos ver ejemplos en televisión, en las redes sociales, quiénes son las personas que más valen, las personas que más tienen prestigio, las personas a las que más se les realza, bueno, las que más consumen, las que más tienen, las que más y es una invitación constante, hermanos. Estamos bombardeados por todo eso dentro de este entorno en el cual vivimos, ¿no? Por supuesto, y entonces el cristianismo tiene que responder a eso, y eso es lo que podemos ver más adelante. Alejandro, hablabas un poco sobre algunas características del posmodernismo y mencionabas lo del consumismo, hedonismo y nihilismo. Ya hablaste del consumismo. ¿Pudieras entonces conversarnos sobre el hedonismo y el nihilismo? Sí, estas características las menciono no porque quiera ser técnico y hacer algo que sea insignificante, sino porque luego eso se va a traducir en el fondo del pensamiento que va a manejar las riquezas. ¿Qué uso le damos a las riquezas, verdad? ¿Cuál es el valor moral de mis decisiones? ¿Hacia dónde estoy inclinado? ¿Y qué es lo más importante para mí? Entonces esos conceptos que están ahí van a darle entonces una respuesta a ese uso de las riquezas dentro de ese pensamiento mundano o posmoderno, que es lo que estamos diciendo. Entonces, el hedonismo lo que trata simplemente es de valorar mi placer por encima de todo lo demás. O sea, lo que más importa es mi placer. Cualquier cosa que yo pueda hacer para aumentar mi placer, mi beneficio propio, es válida. Eso es hedonismo. Me enfoco en mí mismo, pero en mi placer. Y el nihilismo, bueno, nihil viene de nada en latín. Entonces, esto es como no hay un valor absoluto, no hay una verdad absoluta, y por lo tanto
mi manejo de las riquezas es mío y tú no me puedes decirme que estoy siendo inmoral al ser egoísta, no puedes decirme que estoy siendo poco amoroso con el prójimo, que estoy siendo irresponsable, porque no hay un valor que nos mida a todos, no hay una verdad absoluta. Entonces fíjense que eso tiene relación con el manejo de las riquezas. Pero entonces, eso es la cosmovisión que nos rodea. Estamos rodeados de esto a nivel de redes sociales, de televisión, de los políticos, a nivel de los economistas. Todo esto es lo que nos rodea principalmente a nosotros, los cristianos en el mundo occidental. Pero entonces, vamos a hablar de la cosmovisión cristiana. Bueno, la cosmovisión cristiana tiene sus respuestas ante la riqueza. ¿Y qué sería una cosmovisión cristiana? ¿Qué es la cosmovisión cristiana? Bueno, es la perspectiva global. Una vez más, ¿qué es cosmovisión? Una interpretación universal de lo que nos rodea y cómo esas partes se unen, se integran para darle un sentido a todo. Entonces, bueno, sería eso, pero con una perspectiva bíblica, que tenemos la revelación de Dios, que Él nos enseña qué es el universo, cómo funcionan las cosas y cuál es nuestra responsabilidad en medio del universo. Cuando hablo del universo no estoy hablando de estrellas, no estoy hablando de las galaxias, estoy hablando de lo que nos rodea. No solamente de cosas materiales, sino también pensamientos, acciones, decisiones. Eso es el universo. Entonces respondemos nosotros a las preguntas fundamentales. De hecho, el cristianismo es la única cosmovisión que puede responder coherentemente a esas tres preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Quiénes somos? Somos criaturas. Somos creados por Dios. Y tenemos una herencia de corrupción y de culpa en Adán y Eva. Así comenzó la historia de la humanidad. Y esa herencia de culpa y corrupción nos hace pecadores, o somos pecadores, nos hace enemigos de Dios. ¿Y a dónde vamos? Vamos a un juicio final que llegará cuando Jesucristo regrese y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y va a salvar a todos los que crean en Él y va a condenar a los que no crean en Él. Para allá vamos y por lo tanto, ¿cómo debemos vivir ahora? Creyendo en Jesucristo y viviendo conforme a lo que la Biblia nos enseña. Eso es la cosmovisión cristiana, pero obviamente, grosso modo, y podemos responder con coherencia a esas preguntas fundamentales de la vida. Y por supuesto, hay una relación con el manejo de las riquezas. Cuando hablo de riquezas, no estoy hablando solamente del dinero, de los billetes, de las monedas, sino que estoy hablando de los bienes que tenemos, ¿verdad? De bienes materiales y de cómo eso debemos utilizarlo, cuál es la perspectiva que Dios tiene acerca de eso. En la Biblia nosotros podemos ver básicamente dos principios con respecto a las riquezas. Primero, Dios es el dueño de todo lo que existe. Tenemos muchísimos versículos, salmos que nos enseñan acerca de esto, que Dios, como es el creador, Dios es el dueño de todo lo que existe y eso incluye su cartera. Eso incluye los dólares que tiene ahí, los bolívares que tiene ahí. Eso incluye sus bienes materiales. Dios es el dueño de todo. Eso es lo que la Biblia enseña. Y usted dirá, bueno, pero yo no creía eso. Bueno, eso es lo que debe creer, porque eso es lo que está en la palabra de Dios. ¿Y qué lugar entonces queda para nosotros los seres humanos y en especial nosotros los cristianos? Bueno, queda un lugar de mayordomía. Queda un lugar de administración de lo que Dios nos da. Dios es el dueño y creador de todas las cosas y Dios a cada persona, y voy a hablar de ahora en adelante solamente de cristianos en este sentido, a cada cristiano le da bienes materiales, le da riquezas que ese cristiano debe administrar comprendiendo que es Dios el dueño y señor de eso. Entonces esa administración de los bienes de Dios tiene unos lineamientos, tiene algunos digamos espacios o divisiones, responsabilidades claras que la Biblia nos da. Por ejemplo, los deberes que tenemos con la familia, con la iglesia y con el Estado. Son cosas que Dios en su palabra nos ha revelado con respecto a la administración de las riquezas que Él nos da. Definitivamente estos son debates en los cuales no puede excluirse el cristiano, son necesarios. Así es. Bueno, no tenemos tiempo que perder, mi hermano, hay tanto que hablar sobre un tema tan interesante, las riquezas en la cosmovisión cristiana. Pareciera, mi hermano Alejandro, quien es nuestro invitado, Alejandro Mirabal, quien es coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano, pareciera que la Biblia estuviera en contra de todo esto, lo que es acumular riquezas, pareciera que los cristianos no tuvieron derecho a ella. ¿Qué nos podría decir al respecto para que quede bien claro? Porque es la palabra la que nos dice a todos cómo debemos actuar cada uno de los cristianos.
Sí, bueno, realmente pareciera, pero no es así, porque la Biblia se enfoca especialmente en el corazón, ¿verdad? Entonces, por lo menos nosotros vemos en Proverbios que hay gente que aparenta ser rica y no tiene nada, pero hay gente pobre que aparenta ser rica. O sea, me refiero a que hay extremos, ¿no? Hay cosas cambiadas en la vida. Puede haber más avaricia en los pobres que en los ricos. El punto es que la Escritura se enfoca en el corazón y lo que la Biblia sí provee es la avaricia. Jesucristo dijo, guardaos de la avaricia, fue el texto que leímos. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Los bienes que posee? No, lo malo es la avaricia. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado con eso porque no podemos nosotros decir que la Biblia está en contra de los hombres ricos. En ninguna manera, ¿no? Sino en contra del amor al dinero, como dice la palabra, que es el principio de todos los males, en contra de la avaricia, que es idolatría. Cristo dijo, no podéis servir a dos señores, o servís a la riqueza o servís a Dios, porque finalmente el dinero se puede convertir en un señor. La avaricia es como un señor, la avaricia es como hambre, una sed, una cosa por los bienes materiales que nunca se acaba. Sí, permítame, hermano, John Wesley nos dice una frase excelente. Él señala, donde quiera que las riquezas hayan aumentado, la esencia de la religión habrá menguado en la misma proporción. Es decir, dando a entender que anteponer las riquezas por encima de la religión, por encima de la palabra del Señor, no es lo correcto. Sí, bueno, yo no estoy completamente de acuerdo con Wesley en ese sentido porque nosotros vemos en las Escrituras hombres ricos y también temerosos de Dios. Un ejemplo de eso, Abraham. Otro ejemplo, Job. Eran hombres ricos y temerosos de Dios. O sea que el problema en sí no es que cuando la riqueza aumenta el pecado, sino que el peligro es que cuando la riqueza aumente en nosotros también la avaricia, aumente en nosotros la confianza en nosotros mismos, el descontento cuando no logramos los objetivos. Entonces el problema está en el corazón, no en la cantidad de riqueza, y si aumentan o disminuyen. El asunto es que debemos mantenernos en temor de Dios. Pero entonces vemos que sí, hay que dedicarle bastante estudio a esto para no caer en ese extremo de decir que bueno, las riquezas son malas y Dios quiere que todos seamos pobres. Y hay gente que entonces empieza a decir, miren las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, todos tenemos que ser pobres, porque no, pero dice los pobres en espíritu. Dice los pobres literalmente, los pobres financieramente. Entonces es un tema que hay que estudiarlo seriamente. No podemos estar otra vez aquí con vaguedades, con superficialidad en lo que dice ahí el texto, si es una metáfora o no. Hay que ponerse a estudiar seriamente porque la Biblia de hecho tiene muchísimos versículos con respecto a la riqueza, al manejo de la finanza o de la economía. Ok, entonces aclaramos el punto de que la Biblia no está en contra de las riquezas, pero les voy a decir algo, y es que esa cosmovisión posmoderna de la que hablamos se ha infiltrado en la iglesia también. Ese pensamiento hedonista, nihilista, consumista está dentro de la iglesia. Entonces se viene a pensar, se viene a enseñar que el consumo es la voluntad de Dios, que Dios quiere que nosotros seamos prósperos económicamente. Ahora la prosperidad, cuando escuchemos la palabra prosperidad, básicamente se refiere a lo material. Es algo materialista. La prosperidad entonces solamente es dinero, solamente son bienes que poseemos, o cosas que podemos alcanzar visiblemente. Pero esa no es la prosperidad que Dios desea, por ejemplo, en el Salmo 1. El Salmo 1 está hablando de una prosperidad espiritual acorde a la ley de Jehová. Pero el punto es que entonces este pensamiento de que lo más importante es mi placer, recuerden, hedonismo, y que no puedes decirme cuál es el uso correcto de mis riquezas, nihilismo, y bueno, yo voy a consumir todo lo que pueda porque eso me va a hacer una mejor persona, mi identidad, mi valor como ser humano, yo me voy a ver bien delante de los demás cuando ellos vean todo lo que yo consumo, lo que yo gasto. Y bueno, ¿quién es el personaje más importante de la fiesta? El que más gasta. Y si es el que lo paga todo, mejor. ¿Y quién es el más visto en las redes sociales? Bueno, la persona que se pone fotos comprando cosas y haciendo, entonces dice, bueno, él es el que consume más, él es el que más vale. Entonces esto se ha infiltrado en la iglesia y se ha prometido incluso de que los cristianos deben procurar obedecer a Dios para tener riquezas materiales, y que si ellos dicen esa palabra de fe, Dios va a hacer descender bendiciones sobre sus vidas. O sea, como que si Dios está solamente interesado en los bienes materiales, y eso es, por supuesto, una falsedad, pero es lo que vemos muchísimo dentro de los círculos cristianos. Esas promesas de que si tú lo dices, si tú te enfocas, si tú das, Dios te dará, porque Dios está enfocado solamente
en lo material es un error craso que está muy, muy regado en el cristianismo, especialmente pensando en Latinoamérica. No estoy pensando en Europa, ni pensando en Latinoamérica, en Venezuela. Tenemos muchísimo estas falsas enseñanzas acerca de las riquezas. Excelente. Bueno, un tema que requiere mucho más tiempo, mucha más conversación para que puedan todos estos términos, sobre todo cuando nos fundamentamos todo en la Biblia, porque a veces los fundamentos son más de hombres que fundamentos bíblicos, y la Biblia es clara en todo eso. Seguimos ya en esta sección final, en este segmento final de Conectados al Camino, siempre en movimiento. Nuestro tema, las riquezas en la cosmovisión cristiana. Bueno, mi hermano, aprovechemos estos minutos que nos quedan en usted, pues, y quisiera también una reflexión final que tenga que ver justamente con, de cara al 2024, cómo los cristianos enfrentamos toda esta realidad de la finanza, de la economía. Sí, gracias, hermano. Bueno, retomemos un poquito. Hemos hablado de lo que es una cosmovisión, de cuál es la cosmovisión que nos rodea, que es la posmodernidad, de qué es la cosmovisión cristiana, cómo responde al asunto de la riqueza, y terminamos diciendo que esa cosmovisión posmoderna se ha permeado dentro del cristianismo y ha resultado en enseñanzas falsas con respecto a la prosperidad. Por eso hablé primero de la cosmovisión posmoderna, para que cuando hablásemos de las infiltraciones erróneas en la iglesia, identifiquemos que eso viene de afuera, no viene de las páginas de la Sagrada Escritura. Entonces esta enseñanza evidentemente distorsiona el Evangelio, porque no dirige a las personas a Cristo, que es el centro del Evangelio, que es el Evangelio, sino que se centra, dice un autor, en la consecución de los deseos humanos. ¿Y cómo llamamos a aquello que se centra en los deseos humanos? Ya dijimos que es hedonismo, el placer humano. Eso es hedonismo. Los maestros de este tipo de enseñanza también malinterpretan el pacto abrámico, dice este autor. Tengo en mis manos un libro que se llama Riquezas Reales, lo recomiendo profundamente acerca de este tema. Él dice que estos personajes malinterpretan el pacto abrámico porque supuestamente Dios promete salud y riquezas para todos los que obedecen a Dios. Bueno, y uno se preguntará, ¿y qué pasó con todos aquellos personajes bíblicos que obedecieron a Dios y no recibieron ni salud ni riqueza, verdad? Pero bueno. Y también enseñan que la muerte de Cristo tiene resultados financieros y físicos para los cristianos. Entonces se distorsiona ese texto donde dice que Cristo se hizo pobre para que fuéramos ricos, para decir que entonces esa riqueza es material. Es una riqueza, por supuesto, orientada al consumismo, hedonismo y nihilismo, pero esto es un error, como ya dijimos. No deberíamos escuchar esas razones que nos hacen divagar de la sabiduría, como dice Proverbios. En cuanto a lo que hablamos, estamos a vísperas del 2024 y siempre tenemos planes, proyecciones. Es bueno replantear, reflexionar, corregir lo deficiente del 2023 en cuanto a nuestras decisiones, ser agradecidos también porque el Señor en su providencia dirigió nuestras vidas y no podemos nosotros negar que Dios estuvo presente en cada momento. Aunque nosotros lo interpretásemos como desagradable, Dios nos está enseñando personalmente a cada uno de nosotros los cristianos. Entonces no podemos renegar del 2023, eso es una lección. Pero con respecto al 2024 creo que debemos cambiar nuestra mentalidad. Esto es principal. ¿Mentalidad en cuanto a qué? Bueno, la riqueza es lo que estamos hablando. Un autor dijo: una nueva forma de vivir se logra por medio de una nueva forma de pensar. Así que si usted quiere cambiar su forma de vivir con respecto a las finanzas, a las riquezas, tiene que cambiar su forma de pensar. Y este autor dijo esto pensando en Romanos 12, cuando dijo que no, el apóstol Pablo dijo que no nos conformáramos a los deseos mundanos, a las cosas de este mundo. Es decir, no nos amoldemos a la cosmovisión posmoderna, a lo que quieren decirnos de lo que es el dinero, la riqueza y cómo funciona y cómo utilizarla. No nos amoldemos a eso, amoldémonos al uso, la razón y los beneficios que la Biblia nos da con respecto a la riqueza, cómo utilizar la riqueza. Entonces, primero lo que yo aconsejaría para el 2024 es estudiar acerca de las finanzas bíblicas. Cómprese un libro de finanzas, cómprese un libro de administración, pero con una perspectiva bíblica. Ahí está el pastor Héctor Salcedo, que escribió un libro sobre finanzas bíblicas. Cómprese ese libro, léalo, porque no va a cambiar si no cambia su mentalidad con respecto a la finanza.
debe también ser entonces responsable para cumplir con sus deberes financieros en la familia, en la iglesia, con el Estado, ser personas que estamos nosotros cumpliendo con eso y confiar en el Señor y ser agradecidos. Esto es muy importante también. Confiemos en que Dios nos dará el pan nuestro de cada día. No nos afanemos. Y como dice Hebreos 13:5, pues debemos estar contentos con lo que tenemos. ¿Por qué? Una vez más, porque Dios es el dueño y Señor de las cosas y porque Él dispone, gobierna, sostiene, dirige todas las cosas, de la más grande hasta la más pequeña. Y renegar de la providencia de Dios es renegar de su sabiduría y de su poder, de su control absoluto. Así que eso como consejo para el 2024. Hermano, le pido una oración final. Sí, oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que nos guíes con respecto a este tema, que puede ser deficiente para muchos, pero muy real en tu palabra, muy necesario, muy claro también en las Escrituras. Ayúdanos a no afanarnos, a no tener avaricia, a no ser idólatras del dinero, de las riquezas, sino usarlas conforme tu palabra nos indica. Danos contentamiento, Señor, cual sea nuestra situación, tengamos mucho, tengamos poco, enséñanos a vivir con temor de ti, que es lo más importante. Aquellos hermanos que están desempleados, por favor, otórgales un trabajo. A los que están enfermos, conforme a tu voluntad, sean beneficiados por tu gracia común, por tu misericordia, Señor, si así tú lo deseas. Ayúdanos a ser humildes, a someternos bajo tu poderosa mano, a no ser soberbios, altivos, sino a ser humildes, temerosos de ti en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias a nuestro invitado Alejandro Mirabal. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, estaremos de vuelta mañana, viernes, para la gloria de Dios. Albani Torrealba estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general del programa, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Hasta mañana, les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento.